Vamos a compartir una explicación introductoria sobre el mundo financiero que nos va a permitir entender cuál es la lógica del por qué nace o por qué surge la teoría financiera, a partir de la cual se realizan muchísimos de los análisis que llevamos a cabo los administradores, los financieros, los economistas, diversos tipos de analistas a lo largo y ancho del mundo, y en las diferentes empresas que llevan a cabo múltiples tipos de operaciones. La lógica de las finanzas, la razón de ser, surge principalmente por la gestión del dinero. El dinero que entra a las empresas y el dinero que sale de las empresas. Es en el fondo una gestión del dinero. Y esa gestión del dinero se preocupa o se ocupa de dos aspectos muy importantes. El primero es cómo obtener el dinero. Recuerden ustedes que el dinero yo lo podría tener o también podría pedirlo prestado. Entonces un primer gran elemento es cómo es o cuál es la forma de obtener el dinero, en donde aquí es importante dos aspectos, tal y como se muestra en la imagen. Uno es cuál es el costo financiero que yo estoy dispuesto a asumir para obtener ese dinero, y el segundo aspecto es cuál es la liquidez que yo voy a necesitar entonces si me financio para devolver ese dinero. Y el otro aspecto es, una vez que yo tengo el dinero, es qué voy a hacer con ese dinero. Y lo que usualmente hago con ese dinero es algo que se llama inversión, y para realizar esa inversión yo siempre voy a considerar dos elementos que van de la mano y que son muy importantes. El primero es el rendimiento del retorno, es decir, cuál va a ser la ganancia, cuál va a ser la rentabilidad que yo voy a obtener por usar ese dinero. Y el otro es cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir para obtener ese rendimiento. Entonces siempre tengan en cuenta que cuando yo deseo ganar muchísimo retorno, siempre voy a tener que estar dispuesto a perder o a que sea una inversión más riesgosa, porque no se puede tener un retorno alto si el riesgo que se asume es bajo. Eso no puede suceder. El otro aspecto que siempre es muy importante tener claro cuando se habla de la gestión del dinero como principal labor financiera es que el dinero tiene un valor en el tiempo, y existen dos grandes técnicas relacionadas con el valor del dinero. La primera se llama capitalización, dice que es una técnica del valor futuro, y lo que se hace es estimar cuál es el valor futuro de un flujo durante un periodo de tiempo. Si ustedes ven la gráfica, dice capitalización, partimos de un momento cero, que es donde dice año, entonces partimos de un momento cero, y el valor futuro es cuál es el valor del dinero que yo hoy voy a hacer y que voy a obtener dentro de, por ejemplo, 5 años. ¿Cuál es ese valor futuro del dinero que estoy analizando hoy? Y el segundo aspecto importante es el descuento. El descuento consiste en una técnica de determinación o de obtención de lo que se denomina valor presente, y lo que se hace es, dice, estimar cuál es el valor presente, es decir, el valor de hoy de una serie de flujos de efectivo durante un periodo de tiempo. Entonces aquí más bien el análisis es, yo tengo un dinero en el futuro, en este caso particular yo tengo una suma de dinero en el año 4, en el año 5, yo necesito saber aquella suma de dinero del año 5 cuánto vale hoy. Entonces estos son dos aspectos muy importantes siempre que se llevan a cabo decisiones de inversión, porque yo necesito en todo momento conocer cuál es el valor del dinero que yo estoy empleando para llevar a cabo esas decisiones. El otro aspecto importante, una vez que yo le he dado un uso al dinero, es reconocer cuál es el proceso, cuáles son las etapas que se llevan a cabo para realizar un análisis financiero. Y ese análisis financiero tiene al menos 5 grandes etapas. El primero se llama análisis cualitativo, el segundo se llama variaciones absolutas y relativas, el tercero se llama razones financieras, el cuarto son las notas a los estados financieros y otro tipo de notas, y el último y aspecto muy importante es la vinculación entre todos los análisis anteriores. Entonces tenemos que en el análisis cualitativo yo me voy a preocupar cuando se lo estoy aplicando a una empresa por conocer características de la empresa. Por ejemplo, cuáles son los productos o servicios que esa empresa ofrece,
cuáles son las monedas en las que esa empresa hace sus pagos. Por ejemplo, es una empresa que vende solamente en colones, es una empresa que también vende en dólares, es una empresa cuya materia prima es en dólares, pero el precio de venta es en colones. Esos son aspectos cualitativos que siempre son relevantes tener claro. El otro aspecto importantísimo cuando uno hace un análisis cualitativo es comprender cuál es la organización que tiene la organización industrial que tiene la empresa, es decir, cuáles son sus competidores, cuáles son los principales competidores y además cuáles son sus principales proveedores. Siempre es muy importante que el análisis se realice no solo dentro de la empresa con características cualitativas, sino se entienda que esa empresa tiene una realidad dentro de un contexto en donde participan competidores y en donde también participan proveedores y también en donde también participan clientes. Otro aspecto importante es conocer cuáles son las regiones o los países en que esa empresa tiene negocio, ya sea regiones geográficas dentro de un mismo país o pueden ser países de diferentes, por ejemplo, continentes, o incluso si son países de otros continentes, porque entonces eso nos va a indicar si, por ejemplo, las monedas que se utilizan en esos otros países son monedas diferentes a las que nosotros utilizamos en nuestro país. Otro aspecto muy importante es la determinación o el conocimiento de cuáles son los segmentos de mercado que esa empresa tiene. Tiene varios nichos de mercado o atiende a un único tipo de cliente, cuáles son las características de ese cliente. Y el último elemento que siempre es muy importante es todo lo relacionado con el gobierno corporativo. ¿Quiénes son los gerentes? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los miembros de la junta directiva? ¿Son los gerentes hermanos? ¿Son familia? ¿Cuál es la formación que tienen esos gerentes para llevar a cabo los negocios? Con estas características uno va a tener una primera impresión de cuáles son las principales particularidades que tiene la empresa. Una vez que hemos realizado ese análisis cualitativo, a partir de los estados financieros, vamos a empezar a realizar el análisis cuantitativo, el cual consiste en aplicar dos técnicas aritméticas para obtener las variaciones absolutas. Entonces usted tiene los valores de 2 años diferentes y lo que hace es que estima cuál es la variación absoluta en términos cuantitativos de una cuenta en particular para un periodo u otro. Y también tenemos las variaciones relativas, que lo que nos permite obtener son las magnitudes de esas variaciones. Siempre es importante recordar que el análisis financiero nos genera una serie de insumos a partir de las cuales nosotros vamos a realizar nuestro análisis. Y una vez que uno genera esa serie de insumos, siempre va a tener muchísima más información de la que uno tiene capacidad de analizar. Entonces un aspecto muy importante cuando uno hace el análisis financiero de las variaciones absolutas y relativas es siempre determinar cuáles son aquellas que son más significativas para mi interés. Es decir, yo tengo un universo de información y yo voy a seleccionar cuál considero yo que es la información más relevante para ir construyendo un análisis más comprensivo que me permita a mí al final tomar decisiones. Otro análisis integrado al anterior que es muy relevante es el que se denomina análisis vertical y horizontal. El análisis horizontal posibilita analizar la tendencia de las partidas de un periodo a otro y el análisis vertical consiste principalmente en obtener el peso relativo de cada una de las partidas o de cada una de las cuentas de los estados financieros, y ese peso relativo toma sentido cuando se obtiene a partir de un indicador agregado. En el caso particular del balance general es el total de activos, además del total de pasivos y patrimonio, y en el caso del estado de resultados es generalmente estimado a partir del total de las ventas de la empresa. Una vez que se tienen estimados las variaciones absolutas y relativas y los pesos adecuados, vamos a pasar a un aspecto que siempre es muy importante, que es la obtención de los indicadores financieros, también conocido como razones financieras. Estos son índices que relacionan dos partidas y que tienen un propósito muy importante, que es lograr la medición de un aspecto particular o de un área de la empresa. Se calculan o se obtiene
a partir de dos partidas o dos cuentas que tengan una relación lógica y comprensible. Esto es muy importante tenerlo claro porque en vista de que es un cálculo aritmético, cualquiera podría sentirse incentivado a obtener razones financieras sobre cualesquiera partidas. Es muy importante que esas partidas que se vinculan tengan una relación lógica y comprensible. Y además, una vez que uno ha estimado esas razones financieras, uno puede destacar el desempeño de la empresa identificando puntos fuertes o también puntos débiles que sirvan para tomar decisiones. Existen generalmente tres categorías de índices financieros. El primero se llama o se denomina estabilidad, que lo que muestran son elementos de la estabilidad presente de la empresa y futura, y tiene principalmente tres aspectos: todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, todo lo que tiene que ver con el nivel de cobertura que tenga la empresa para hacer frente a sus deudas, y tiene que ver con cuáles son las monedas en las que la empresa tiene las deudas o las fuentes de financiamiento. Eso me va a ayudar a mí a obtener cuáles son los aspectos positivos que tiene la empresa a partir de la fuente de financiamiento que haya escogido, de manera que yo pueda identificar o determinar si el financiamiento que tiene la empresa es sano o no. La segunda agrupación o categoría de razones financieras se llaman de gestión, y lo que hacen es evaluar el grado de efectividad y de eficiencia con que son utilizados los activos de la empresa. Y en la última categoría son las razones de rentabilidad, y lo que evalúan es el éxito que alcanzan las operaciones o las inversiones de la empresa a través de la rentabilidad que ésta obtiene por los activos y las ventas generadas. Siempre es importante destacar que las empresas, con los flujos de dinero que reciben, lo que compran son activos, y esos activos tienen que generar ventas. Entonces, en los índices de rentabilidad, yo lo que determino es cuál es el rendimiento que yo le estoy sacando a esos activos, y para obtener ese rendimiento yo necesito un insumo muy relevante que son las ventas que yo he generado. Además, como información cualitativa, yo voy a investigar, voy a analizar lo que se denomina notas a los estados financieros, que me dan apoyo para realizar más análisis cualitativo y cuantitativo, porque brindan principalmente información detallada de cada una de las partidas que conforman los estados financieros. Este elemento siempre va a ser muy importante porque es la caracterización de las cuentas principales que yo estoy analizando, y me va a permitir entender no solamente el número que yo estoy estimando o cómo se obtuvo el número, sino además qué es lo que está detrás del número. Y una vez que yo tengo los hallazgos financieros evidenciados en indicadores aritméticos o en estimaciones cuantitativas, yo voy a utilizar ese elemento, además de la información cualitativa que yo tengo de la empresa, del contexto de la empresa y de la competencia en la cual lleva a cabo las operaciones, y lo que voy a obtener son vinculaciones, son relaciones de causas y efectos que me van a permitir a mí comprender qué es lo que está pasando en la empresa para a partir de esa comprensión tomar decisiones que modifiquen a futuro el curso actual de acción que ha evidenciado en los estados financieros anteriores.